Dios lo hace todo con orden, propósito y perfección. Cuando Él diseñó la familia, estableció un orden de autoridad por el cual esta institución debía regirse. Bienvenidos al estudio de hoy. Estamos tratando el tema de la familia cristiana y en este estudio corresponde exactamente hablar del papel del esposo dentro del matrimonio. El matrimonio es una asociación donde cada cónyuge desempeña un papel. El papel que Dios asignó al esposo está descrito en la epístola Primera a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, que dice lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En este pasaje se establece un principio de liderazgo que debemos considerar cuidadosamente. Para ejercer autoridad debemos estar bajo autoridad. En otras palabras, para que el esposo pueda ejercer autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos, debe estar primero sometido al señorío de Cristo. ¿Por qué designó Dios ser el hombre cabeza, ser el hombre líder o ser el primero en el hogar? Pablo, en unos versículos posteriores al que acabamos de leer, da la explicación. Primera de Corintios capítulo 11, versículos 8 y 9, que dice lo siguiente: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En este pasaje, el apóstol Pablo explica dos principios muy importantes. Cuando Dios diseñó la familia en su diseño original, como lo vimos en el estudio anterior, se creó primero al hombre. Y dice Pablo, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Como lo veíamos en el estudio anterior, Eva fue sacada de la costilla de Adán. Esa es la primera razón por la cual Pablo establece, que Pablo da para que el hombre sea establecido como líder, como cabeza del hogar. Y la segunda razón que él da es que dice: el varón fue creado, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En otras palabras, ustedes recordarán que Dios vio que Adán no estaba bien, que estaba solitario. Y por esa razón es que Dios decide crear la mujer para acompañar a Adán, para añadirle compañerismo y adicionalmente para completarlo, porque el hombre estaba incompleto sin su esposa. Por lo tanto, Dios en su diseño original de la familia es quien designa al esposo a ser líder de su familia. Veamos entonces cuál debe ser el papel del esposo como líder de su hogar. En este estudio vamos a verlo desde dos perspectivas. La primera lo vamos a ver como cuál es el papel como esposo, y luego vamos a ver cuál es el papel como padre. En primer lugar, el papel del hombre o del varón dentro del hogar como esposo está claramente descrito en la epístola a los Efesios capítulo 5, desde los versículos 25 al 29, que dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama,
porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En este pasaje hay dos asignaciones o dos tareas que se le encomiendan al hombre para cumplirlos en su labor o en su papel de esposo. Y la primera asignación que se nos da es que tenemos un mandamiento de amar a nuestras esposas. Y lo primero que notamos inmediatamente, Pablo comienza a hablar del papel de los esposos, es que dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Es bien interesante la palabra usada, traducida acá como amad. De hecho, los griegos tenían varias palabras para designar los diversos tipos de amor, y en la Biblia encontramos algunos de ellos. Hay tres que son los más conocidos, que son el amor filial o fileo, que era para designar el amor entre amigos; el amor erótico o el amor entre parejas, que es precisamente el amor eros; y el amor que Pablo usa en este pasaje es el amor ágape. Este es un tipo de amor especial, y específicamente es un amor. Esta palabra era usada más bien para hablar o para expresar el amor más puro, el amor que no puede ser igualado, un amor que obliga a una persona a sacrificarse por el bien de la otra. Entonces significa que nosotros debemos amar a nuestras esposas con un amor por encima de todo lo demás. Es decir, es un amor que nos lleva a ponerlas a ellas en primer lugar antes que nuestro propio beneficio. Lo segundo que notamos en el pasaje estudiado es que hay un ejemplo, hay un patrón, hay un modelo de cómo debemos amar a nuestras esposas. Y Pablo dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, esta es la forma que debemos amar a nuestras esposas. Como esposos somos llamados, tenemos el mandamiento de amar a nuestras esposas aún a costa de nuestro sacrificio. Debemos tomar muy en cuenta que la necesidad básica más importante de las mujeres en general es el de sentirse amadas. Y es precisamente por esto que Pablo llama a los esposos a amar profundamente a sus esposas. Y es nuestra responsabilidad como esposos llenar esa necesidad a fin que nuestras esposas sean felices, que puedan alcanzar el propósito en su vida personal y en su vida familiar también. El segundo mandamiento que se nos da en este pasaje es el de cuidar y proveer para nuestras esposas. Y Pablo hace referencia a que así como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, así como sustentamos nuestro cuerpo, esa es la manera como debemos sustentar a nuestras esposas. Aquí hay algo bien importante. Y debemos destacar que satisfacer o proveer para las necesidades de nuestras esposas no solo deben considerarse las necesidades físicas o de mantenimiento o de sobrevivencia, sino que también debemos tomar muy en consideración las necesidades emocionales y espirituales que nuestras esposas tienen. Así que, hermanos, nuestro llamado como esposos o el llamado de Dios como esposos es que nosotros debemos amar a nuestras esposas con un amor sacrificado, y adicionalmente debemos proveer para ellas todo lo que puedan necesitar, tanto física, emocional y espiritualmente. ¿Cómo podemos hacer esto práctico? ¿Cómo podemos hacerlo y trasladarlo a nuestra vida diaria? Yo voy a darles 3 estrategias, 3 formas como nosotros podemos cumplir estos mandamientos a cabalidad. La primera estrategia que quiero compartir con ustedes es que debemos descubrir la forma en que nuestra esposa se siente amada.
y cuando lo hayamos descubierto, practicarlo lo más que podamos. Esto es sumamente importante. Debemos entender que no todas las personas se sienten amadas de la misma manera. Los que estudian estos temas dicen que hay al menos 5 formas como nosotros nos sentimos amados. Eso significa que la primera tarea nuestra es descubrir cómo nuestra esposa se siente amada, que probablemente es diferente a cómo nosotros nos sentimos amados. Cuando hayamos descubierto cuál es el tipo o la forma como nuestra esposa se siente amada, entonces debemos practicar eso tan a menudo como nos sea posible. Hay esposas que se sienten amadas cuando nosotros les decimos o cuando su esposo les dice palabras. Hay esposas que se sienten amadas cuando el esposo hace tareas por ella, como ir al supermercado, como sacar la basura, como ayudarle en las tareas de la casa. Hay esposas que se sienten amadas cuando reciben regalos. Hay esposas que se sienten amadas por medio del contacto físico. Y hay esposas que se sienten amadas cuando su esposo le dedica tiempo, pero tiempo para ella, tiempo que está totalmente presente para ella. Entonces, de nuevo, hermanos, de nuevo, esposos, nuestra tarea es encontrar, descubrir cómo su esposa se siente amada. Y una vez lo haya hecho, practíquelo a menudo, a fin que ella se sienta permanentemente, continuamente amada. Insisto, hermanos, la necesidad más importante de la esposa es sentir que su esposo la ama profundamente. Así que hagámoselo saber todo el tiempo. Algunos esposos dicen, no, pero yo se lo digo todo el tiempo, pero probablemente no es la forma como ella se siente amada. A lo mejor cuando recibe un regalo, aun cuando sea pequeño, es la forma como ella se llena su corazón. Así que entonces, en vez de decírselo, no digo que no lo hagan, pero en vez de decírselo más a menudo, dele regalos más a menudo. Solo para decir un ejemplo. Así que, hermanos, esta es la primera forma como nosotros podemos cumplir el mandamiento de amar a nuestras esposas. La segunda forma, la segunda estrategia, es que nosotros debemos tratarla con dignidad y respeto. La epístola primera a Corintios, en el capítulo 11, versículo 7, dice que la mujer es gloria del varón. En la parte final dice, pero la mujer es gloria del varón. Esto significa que la mujer, nuestra esposa, es corona nuestra y la debemos tratar como tal, la debemos tratar con dignidad, la debemos tratar con respeto, la debemos tratar como ella se lo merece. En Proverbios 31, capítulo 31, versículos 28 y 29, dice que el marido debe alabar a su esposa. Esto es impresionante, dice la Biblia, y su marido también la alaba. El marido dice lo siguiente, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Este esposo, este marido, alaba continuamente a su esposa, tratándola con respeto y dignidad, siempre. Y la tercera estrategia que debemos hacer o que debemos implementar en la vida práctica para cumplir estos mandamientos que el apóstol nos da en la epístola a los Efesios es tratarla con delicadeza. La epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos manda a tratarla bien y dice lo siguiente, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que el apóstol está diciendo acá no es que la mujer es más débil, y no que la mujer es débil, sino que lo que el apóstol Pedro está diciendo es, traten a la mujer, pónganla en un pedestal, trátenla como una joya preciosa. Imagínense que se le ha entregado, pongamos el ejemplo, que se le ha entregado una pieza de alfarería de miles de años
y que es culturalmente ha sido reconocida como una pieza valiosísima y se le encarga a usted cuidarla. Estoy seguro que va a seguir todas las medidas de seguridad para que esa pieza no vaya a sufrir ningún daño. Ahora, la esposa que se le ha encomendado tiene un valor inapreciable. Es muchísimo más valiosa que cualquier cosa sobre la tierra. ¿Cómo la estamos tratando? ¿Cómo estamos relacionándonos con nuestras esposas? ¿Las estamos tratando con dignidad, respeto y dándoles el valor y tratándolas con la delicadeza que ellas se merecen? Si lo estamos haciendo, excelente, perfecto. Si no lo estamos haciendo, es momento de empezar, es momento de renovar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar y empezar de nuevo a hacerlo. Así que, hermanos, adicionalmente en Colosenses 3:19 se nos manda a ser suaves con ellas. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así que igualmente, parece que a veces los hombres, cuando estamos estresados, cuando estamos en el ajetreo de la vida, a veces nos ponemos un poco violentos, un poco rudos, pero con nuestras esposas debemos tratarlas con delicadeza. El segundo papel que se le entrega al esposo es el papel como padre, de ser padre. Y el papel de la paternidad está descrito en Efesios 6:4, que dice lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando el apóstol Pablo escribió este pasaje, lo hizo en el contexto del Imperio Romano y habían varias cosas que hacían la vida de un niño sumamente difícil. En primer lugar estaba la patria potestad. Un padre tenía la total autoridad sobre la vida de sus hijos, los podía vender si así quería, los podía regalar si así quería, y los hijos no tenían ninguna decisión, ninguna autonomía, a menos que su padre lo autorizara. Otra costumbre ruda y horrible era que la madre, cuando el bebé nacía, lo ponía a los pies del padre, y si él decidía reconocerlo, lo recogía, y si no, le daba la espalda y se iba. Y otra costumbre todavía peor es que los niños que nacían débiles o con alguna discapacidad física eran asesinados. En este contexto, vean qué interesante, Pablo dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este es el modelo, esta es la forma como los padres cristianos deben desempeñar su papel con los hijos. Vamos a verlo en detalle en estudios posteriores. Hoy, mis hermanos, que nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón que tenemos, como esposos, tenemos dos papeles: el papel de esposo y el papel de padres, y ambos debemos cumplirlos con la ayuda del Señor para ser líderes en nuestra vida. En el nombre de Jesús, que todos seamos bendecidos. Amén.